Alabanza sublime, gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy ya puedo ver la luz. Perdido estaba cuando Él me halló, cuando Él me encontró. Qué hermoso. Gracias a nuestro Señor. Amén. Porque Él nos ha mirado. Gracias a nuestro Señor porque Él nos ha perdonado y nos ha salvado. Amén. La palabra del Señor la vamos a tener entonces en el libro de Mateos. Mateos capítulo 27, les vamos a dar lectura. Mateo 27. Capítulo 27, le vamos a dar lectura del versículo 27 al 31. Hoy vamos a estar hablando sobre la coronación de Jesús. Habiéndola encontrado, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amén. ¿Sabe? Mientras yo estudiaba este mensaje, me podía imaginar, y es eso, quiero invitarles también a ustedes a que podamos juntos recordar primeramente e imaginar todo lo que nuestro Señor era antes de venir al mundo. Si nosotros podemos enfocarnos y podemos ver todo lo que Él tenía, su palabra nos dice que Él se despojó de todo lo que Él tenía. Él dejó su trono de gloria. Él dejó su trono por amor a la humanidad. Allí en su trono, Él era el Señor de los señores. Allí Él mismo era Dios sobre todas las cosas, porque todas las cosas subsistían en Él. Él mismo estuvo presente en la creación del mundo. Además, Él en los cielos recibía toda la gloria. Dice que los ángeles, los serafines, los querubines le adoraban, le exaltaban. Los ángeles obedecían al mandato, a la orden del Señor de forma inmediata. Estaban atentos para obedecerle. Pues Él era el bendito de las naciones, el bendito de los siglos por los siglos. Mas aquí
lo vemos humillado, mas aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo escarnecido frente a los soldados romanos. Vemos a nuestro Señor Jesús que por amor a la humanidad soportó y recibió todo, porque dice su palabra, para que se cumpliera todo lo que estaba escrito de Él en la palabra del Señor. Y aquí en la parte que nosotros estábamos leyendo, dice, yo le puse la coronación de Jesús. En la antigüedad se usaba mucho la corona. La corona, cierto que era un aro, un círculo que se colocaba como adorno en la cabeza. Estaba la corona real y la corona que daban como premio. Esa corona que se entregaba como premio fue considerada en todas las épocas como un distintivo que se le otorgaba a alguien por algún mérito que éste hacía. Los griegos y los romanos fueron los que utilizaron estas coronas de premiación, las que eran hechas de laurel, de olivo, de cedro, y estas coronas se le entregaban muchas veces a los deportistas, a los poetas, a los guerreros, y estas coronas, que eran un premio, simbolizaban un triunfo y eran dadas al que vencía, al que ganaba. Y la corona real para los hebreos significaba dedicación, significaba consagración, es decir, el rey que se levantaba debía dedicarse, debía ser un rey que se consagrara y se entregara de lleno a su gobierno. Amén. La corona se usaba como parte de la investidura de los reyes. Y estas coronas eran hechas de oro, de plata, de piedras preciosas. Y también no solo las usaban los reyes, sino que las coronas reales también las usaban los sumos sacerdotes. Y la palabra del Señor nos dice que Jesús regresó a Jerusalén. Dice la palabra del Señor que Jesús con sus 12 discípulos viene a Jerusalén. Él le había hablado a su círculo más íntimo y les había dicho lo que le esperaba en Jerusalén. Jesús les había anunciado a sus discípulos que en Jerusalén Él sería escarnecido, en Jerusalén Él sería azotado, Él sería crucificado, pero al tercer día Jesucristo resucitaría y se levantaría de los muertos. La palabra del Señor nos ilustra y nos muestra que cuando Jesús estaba en Getsemaní, allí Jesús fue arrestado. Allí en Getsemaní fue Pedro el que dice que sacó su espada para defender a su maestro y recibió en ese momento una reprensión. Pero allí en el Getsemaní Jesús nos enseña algo muy importante, nos muestra allí a través de su palabra. Jesús le dice a Pedro, cuando Pedro quiere defender a su Señor, a su Maestro con espada, el Señor le dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Mire qué grandeza está mostrando el Señor aquí, qué poderío el Señor nos está mostrando, porque una legión de romanos
romanos equivalía a 6.000 hombres, una región de romanos. Por lo tanto, 12 legiones de romanos serían alrededor de 72.000 soldados. Y aquí Jesús nos dice: ahora puedo orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones. Más de 12 legiones, no eran 12, eran más de 12 legiones de ángeles. Y la palabra del Señor en Isaías nos dice que un solo ángel en una noche mató a 185.000 asirios en una noche. Un ángel. ¿Se imagina? 12 legiones de ángeles serían capaces de destruir todo, y Jesús tenía la autoridad para hacerlo. Si tan solo Él hubiera abierto su boca, si tan solo Él hubiera elevado una oración a su Padre. Amén. Pero dice la palabra del Señor que Él no abrió su boca. Dice la palabra del Señor que Él se mantuvo mudo, porque dice la palabra del Señor que ninguna palabra salió de sus labios. Él guardó silencio porque su palabra dice que el mismo Jesús dice: yo para esto he nacido, para esta hora he venido al mundo. Él sabía que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas. Él conocía cuál era su propósito, cuál era su camino desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y Jesús dice: yo para esto he nacido, yo para esto he venido al mundo. Él soportó, Él aguantó todo lo que la humanidad le hizo, todo lo que estaba escrito de Él. Él lo hizo por amor a sus elegidos, por amor a la iglesia a la cual Él compró a precio de sangre. Nos muestra y podemos ver el alto sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él pagó un alto precio que muchas veces los hombres no lo podemos imaginar. Muchas veces nosotros no podemos lograr imaginarlo, los sufrimientos que nuestro Señor Jesús tuvo que pasar por todos nosotros. Y cuánto más nosotros a veces no queremos pagar ese precio, pero cuánto más si el Señor pagó un alto precio. Amén. Cuánto más nosotros, ¿qué nos espera a nosotros? Pues hoy el Señor nos dice que si Él fue capaz de soportar, que si Él fue capaz de aguantar, pues nosotros también debemos de soportar las dificultades a las cuales nosotros muchas veces nos encontramos. A veces nuestro caminar no es de rosas, a veces nuestro caminar no es como andar en las nubes, a veces nuestro caminar es un camino de espina. A veces en ese caminar vamos llorando. A veces nos toca atravesar y pasar por el desierto. Nos toca pasar muchas veces por esa noche oscura. Pero el Señor hoy nos dice que aunque estemos pasando por ese camino de espina, podamos nosotros mantenernos confiados en el Señor. Podamos nosotros resistir, podamos nosotros aguantar, aún en el sufrimiento, aún en la prueba, aún en la dificultad, podamos saber esperar y confiar en el Señor. Amén. Sabiendo que la mirada de nuestro Señor, que la mirada del Altísimo Dios de Israel
está sobre tu vida, está sobre mi vida. La mirada estaba sobre su hijo y el mismo padre dice de su hijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo, en él me gozo. Este es mi hijo, en él me alegro. Este es mi hijo, en él me agrado. En él me siento satisfecho porque ha vencido, porque lo ha logrado, porque ha salido vencedor. Pues eso quiere el Señor de ti y de mí, que aprendamos a aguantar, que aprendamos a soportar para que Él pueda decir de nosotros: este es mi hijo amado, que a pesar que va pasando por el camino de espina, va orando, que a pesar que está pasando en la noche oscura, pero me adora, me alaba, aún en el dolor, aún en el sufrimiento, recibo una alabanza, recibo una oración de mi hijo. Este es mi hijo amado, en quien me alegro, en quien me gozo, y él va a salir victorioso porque yo estoy contigo. Eso nos dice hoy el Señor, que nosotros le adoremos, le sirvamos, aunque estemos pasando por valle de sombra o de muerte, no temeremos porque Él está con nosotros. Amén. Y aquí nosotros leíamos donde decía, dice: nosotros leíamos y decíamos que Jesús fue llevado por los soldados, dice la palabra del Señor. Ya Jesús había sido condenado, ya Jesús había sido sentenciado. Sin embargo, dice que le trajeron a estos soldados, a esta compañía. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Allí estaba toda la compañía de soldados, que equivalía a 600 soldados. Seguramente estos soldados eran de un rango inferior. Y dice la palabra del Señor que allí lo desnudaron. Desnudaron a Jesús, le avergonzaron allí en aquel lugar. La palabra del Señor nos dice que cuando el hombre entró y le falló a su Señor en el principio, el hombre sintió vergüenza de su desnudez. El pecado hizo que el hombre se avergonzara allí de su desnudez. Y aquí dice que a Jesús le desnudaron y colocaron sobre él un manto de escarlata, un manto de un color rojo intenso. Sin embargo, ese manto debe haber sido un manto viejo, que su color estaba seguramente desteñido. Y allí estaba Jesucristo, quien ya había sido escupido, abofeteado y golpeado por el Sanedrín. Jesús ya había recibido todo esto en el Sanedrín. El Sanedrín, que era compuesto por los escribas, por los sacerdotes, por los ancianos del pueblo y el sumo sacerdote llamado Caifás. Allí Jesús había sido escupido, había sido abofeteado, había sido golpeado en ese momento. Y aquí después había sido azotado por los soldados del gobernador antes de ser traído al pretorio. Y aquí estos soldados ridiculizan, aquí estos soldados humillan a Jesús, estos soldados rechazan a Jesús, y estos soldados, como habían escuchado de Jesús, dice que tomaron una corona de espina, la entrelazaron y la colocaron sobre su cabeza. Y allí se burlaban del Señor, hicieron toda esta cosa, todo esto
para burla de nuestro Señor Jesucristo, y allí se inclinaban y le hacían reverencia y decían: salve, Rey, adelante, su majestad. Se reían, se burlaban a carcajada de nuestro Señor Jesucristo. Ellos dijeron: si Él es un rey, necesita una corona, y pusieron sobre su cabeza una corona de espina, que sobre su cabeza la clavaron y con la caña golpeaban la cabeza del Señor, y esas espinas se clavaron, dicen que eran más de 5 centímetros, se clavaban en su cabeza. Y allí nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir la humillación, tuvo que sufrir la burla de todos los que allí estaban. ¿Sabe? La humanidad estaba llena de pecado. La humanidad estaba cubierta de pecado. Por lo tanto, Jesucristo tuvo que ser herido, tuvo que ser molido. Ni siquiera su cabeza se salvó. Hasta su cabeza tuvo que ser su cuerpo. Todo el cuerpo de Jesús tuvo que ser herido, lastimado, para poder quitar toda la inmundicia del pecado que estaba en el hombre, porque el hombre estaba cubierto desde la cabeza hasta los pies de pecado. Pues Jesucristo, por amor a la humanidad, tuvo que cubrirse desde la cabeza hasta la planta de sus pies, de golpe, de herida, de sangre, por amor a la humanidad. Cuán bajo tuvo que caer nuestro Señor Jesucristo para poder levantar al hombre que estaba caído, al hombre que estaba en el piso, al hombre que por sí mismo no podía levantarse, al hombre que estaba allí caído en el piso, que solamente el poder y el amor del Señor podía levantarnos. Tuvo que venir el Hijo de Dios, para poder reconciliar a la humanidad con Dios, para poder volver al hombre al estado original, en esa comunión que el hombre tenía en el principio de la creación. Y allí estaba el hombre caído, lastimado, herido, sin poder levantarse, preso de Satanás, y solamente la misericordia, el amor de nuestro Señor Jesucristo nos pudo levantar de allí, de donde estábamos caídos. Amén. Por el pecado del primer matrimonio, ese primer matrimonio de Adán y Eva, dice la palabra del Señor que cuando ellos fallaron, que cuando ellos pecaron, el Señor maldijo a la tierra por la desobediencia de los primeros hombres. Dice la palabra del Señor que nuestro Padre Celestial dijo: maldita será la tierra, espinos y cardos producirán, espinos y cardos producirán. Y la corona que Jesús llevó era de espina. La corona que Jesús, que estos soldados entretejieron, era una corona de espina. La tierra había sido maldita, espinas y cardo, y aquella corona era de espina, porque Él mismo llevó la maldición en su vida. Él mismo llevó la maldición para poder bendecir a su iglesia, para poder bendecir a la humanidad. Él tuvo que hacerse maldito. Amén. Los soldados romanos allí se burlaron de Jesús. Se burlaron de Jesús como rey, sin saber que aquello de lo que ellos se estaban burlando sería una realidad. Porque la palabra del Señor nos dice que Él es el rey que tiene toda la autoridad, el rey que tiene todo el poder sobre el mundo. Y Apocalipsis 19
dice Apocalipsis, y había en su cabeza muchas diademas, no había una corona, sino había muchas diademas. Recordemos que la corona también no solo la llevaban los reyes, sino los sumos sacerdotes, y los sumos sacerdotes eran los primeros, era el principal, era el que realizaba todo el culto, el sacrificio, era el nombre de honor, el sumo sacerdote. Pues Jesucristo, Él también llevaba la corona como sumo sacerdote, porque Él dice su palabra que sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice la palabra del Señor que Él es rey, que Él es sacerdote, que intercede por sus elegidos. Él también es el primero, pues Él es el primero en la primicia de los que duermen. Estos soldados ridiculizaban a Jesús y pusieron en su mano derecha, en su mano de autoridad, colocaron una caña que era algo débil, algo frágil, algo que se podía destruir fácilmente, algo que no tenía valor. Pero allí dice la palabra del Señor, en el mismo Apocalipsis dice: Él regirá con vara de hierro. Él regirá su gobierno con vara de hierro, porque su gobierno es un gobierno firme, es un gobierno estable, es un gobierno para siempre, perpetuo por la eternidad. Y allí dice la palabra del Señor, para sus hijos, para todos los que creen en Él es Rey de Reyes, porque el Salmo dice: ábranse las puertas eternas, aquí va a entrar el Rey de Reyes. ¿Y quién es este Rey? ¿Quién es el Rey de Reyes? Pues Jehová el fuerte, Jehová el valiente, Jehová el poderoso, Él es el Rey de Reyes. Amén. Porque un día Él va a venir por su iglesia. Un día todo el universo se inclinará ante el Rey de Reyes, ante el Señor de señores, porque Él es digno. Digno eres de abrir los sellos, dice en el Apocalipsis. Amén. Él es el Dios digno de recibir toda la honra, de recibir toda la gloria. Pues dice la palabra del Señor que su Padre le exaltó, hasta lo sumo. Amén. Y en el libro de San Juan, el mismo Jesús dice: Padre, glorifica a tu Hijo, dice así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Amén. Pues Él es el Hijo de Dios que recibió y fue exaltado a lo sumo, y se le dio un nombre sobre todo nombre, y Jesucristo, Él fue coronado con gloria y majestad, y todo Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Que el Señor les bendiga. Amén. Bien. Bien. ¿Aló? Sí. Bien, les saludamos. Con la paz de Jesús vamos a dar los saludos respectivos a nuestros amados auditores.
Un gran saludo y abrazo para mi hermana Marta Saldía, Dios la bendiga grandemente junto a toda su familia. Un abrazo también para César Fuentealba y toda la familia de mi esposa. Un saludo cariñoso para nuestra hermana Jenny Curigüentro y para su esposo Marcelo Soto y para sus hijos. Dios bendiga también a Antonio César, bendiga al hermano Isaac Paredes junto a toda su familia. Dios bendiga grandemente a nuestro hermano, a nuestra pastora Asunción y nuestro pastor Mario Fica desde Iquique. El Señor les bendiga grandemente. Y también a la hermana Carmen Torres, que nos envía saludos desde la ciudad de Lota. Que el Señor les bendiga. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas, de los que hoy han podido escuchar la palabra del Señor. Como ella dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibimos, Él nos ha dado poder, nos ha dado autoridad a la iglesia de Cristo. Que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a escuchar una alabanza en el nombre del Señor. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas. Vamos a entonar esta preciosa alabanza que la escuché y me gustó mucho. Así es que voy a invitar para que ustedes puedan escuchar esta preciosa alabanza en el nombre del Señor. Estuvimos practicándola junto a mi hijo Daniel y a mi hija Solange. Así es que aquí la vamos a entonar con todo el corazón para nuestro Señor Jesucristo, agradeciendo el inmenso sacrificio que mi Señor hizo por nuestras vidas. Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz en sus espaldas, llagándole está, no puede caminar, no puede ser maldito, se cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de ellos ten compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de ellos ten compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de ellos ten compasión.
maldito, levántate, maldito. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Sí, Señor, gloria al Señor. Cuán grande precio tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Y allí en la cruz del Calvario, Él pagó tu pecado de ti, que quizás eras alcohólico, drogadicto, prostituta, borracho, pero el Señor allí pagó toda tu mentira, todo lo que tú ibas a hacer en la cruz del Calvario. Él tuvo que llevar ese peso de pecado sobre sus espaldas por amor a ti, por amor a la humanidad, y Él se hizo maldito para traer bendición a su pueblo, a su iglesia. Gloria al Señor Jesús. Y Señor, exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Sí, Señor, si miramos aquellas heridas, todo lo que Él tuvo que sufrir, si tú logras ver aquellas heridas, dice que a través de sus heridas, a través de esa llaga, hemos sido nosotros curados.